De donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas y 1 millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Trasladado Julio Devido. Inmediata detención llamado mutuo. Rebeldía al fiscal Carlos Stornelli. Mirá, en estos momentos se está dando el traslado de Julio Devido. Salió por la puerta de alcaidía que suponíamos, más allá del operativo de distracción que estaba haciendo el Servicio Penitenciario Federal con el grupo especial. Así que ya trasladado Julio Devido. Lo estamos viendo. Al efecto de proceder a la inmediata detención de Amado Mutuo. En enero del 2018, el periodista de La Nación, Diego Cabot, accedió a una caja con documentos. Allí había 7 cuadernos, un anotador, facturas, fotos y videos. Los elementos pertenecían a Oscar Centeno, quien fue el chofer durante varios años de Roberto Barata, el número 2 del ex ministro de Planificación, Julio Devido. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le acaba de pedir al Procurador General de la Nación, es decir, al jefe de los fiscales, que proceda a la remoción y posterior destitución del fiscal federal Carlos Stornelli. El juez federal de Dolores, el doctor Ramos Padilla, ha declarado en rebeldía al fiscal Carlos Stornelli, quien había sido citado ya en 4 oportunidades, en las 4 no asistió, había sido citado por el juez que está investigando maniobras vinculadas al espionaje ilegal y otros que, dicen algunos, podría llegar a tener derivaciones en la causa de los cuadernos de las coimas. Los años de Mauricio Macri no solo van a ser recordados como años de descalabro económico, de aumento de la inflación, del desempleo, de la deuda, de todas las variables económicas desquiciadas que provocaron, en definitiva, que en las elecciones PASO hubiera la sorpresa electoral que hubo y en los tribunales esto se empieza a olfatear. Pero en materia judicial, los años de Mauricio Macri también van a ser recordados como años en los que, como nunca antes, no es que antes no existiera este mecanismo, pero como nunca antes se utilizó a la justicia federal para meter presos a los opositores molestos que tenían algún problema en el pasado, pero también como un mecanismo para amenazar, para disciplinar, para explicarle a los que querían hacer algo distinto que no se jodía, que no podían hacérselo vivos. ¿Cómo funcionó esto? Nosotros vemos solamente la punta del iceberg, que era los funcionarios que fueron presos, el combo ese que yo tanto les conté en estos años de cómo funcionaba, que una causa por lavado y una asociación ilícita no se le niega a nadie. Después apareció la doctrina Irurzun, que con una causa iniciada, solo porque había sido en algún momento poderoso, esto daba lugar a que te metieran preso. Fue lo que pasó con Amadou Boudou. No tenían demasiados elementos para meterlo preso, pero igual lo mandaron preso con esta doctrina Irurzun, que decía que, bueno, si el hombre seguía siendo poderoso, a lo mejor tenía influencia y podía echar mano de esta influencia para encubrir o hacer desaparecer pruebas. Y con esta doctrina metieron preso a mucha gente. Esta doctrina funcionó también para que opositores, incluso senadores, diputados, gente que había tenido sobre todo manejos presupuestarios, que habían sido gobernadores o funcionarios, no rompieran mucho las pelotas. Yo les cuento el caso, por ejemplo, de un senador de una provincia que había sido gobernador, al cual en un momento dado había hecho un par de votaciones contra el gobierno, además había hecho un par de declaraciones contra el gobierno, levantando el perfil, y se le aparece un periodista de uno de los diarios oficialistas y le dice: mirá lo que me mandó el gobierno, 2 causas que te van a iniciar a vos, acusándote de malversación de fondos y asociación ilícita y qué sé yo. ¿Qué fue lo que hizo el senador? Y volvió a bajar el perfil y esperó que transcurrieran los años Macri sin levantar demasiado el copete. ¿Qué les quiero decir? También yo les hablé de esto en estos años, que les dije, cuidado, que para ser candidato no solo había que tener autoridad moral, sino autoridad penal. Es decir, no estar a tiro de ninguna investigación loca, porque así funcionaban las cosas. Venía una nota periodística, algún denunciante te abría una causa judicial, un fiscal instruía y si te la armaban bien, te aplicaban la doctrina Irurzun, una causa por lavado y te podían llevar preso. Esto funcionó también para los jueces. Los jueces sabían esto y cuando había algún juez que hacía algo que al gobierno le caía mal,
lo entraban a denunciar. Primero lo denunciaban con la prensa. Era muy conocido el mecanismo por el cual algún juez hacía algo y entonces 2 días después alguno de los diarios oficialistas le publicaba algo contra él, contra algún miembro de su familia, que se había enriquecido, que la esposa tenía un auto, y se abría una causa en el Consejo de la Magistratura, o bien le metían una denuncia penal que había tomado alguno de estos denunciantes seriales y ahí arrancaba. El mecanismo entonces funcionó por partida doble, para procesar y meter presos a opositores. Después discutimos si era con razón o no. En algunos casos fue con razón, en otros casos fue inflado. Pero también funcionó para esto, para disuadir a los que no tenían o que podían tener alguna instancia floja de papeles y se cuidaran y se quedaran quietitos en el molde. Todo esto cambió esta semana cuando sorpresivamente 2 de los camaristas que habían sido más afines al gobierno, Irursun y Bruglia, firmaron en una misma tarde 2 dictámenes que iban contra el gobierno en cuestiones muy sensibles. Una, yo ya sabía porque me lo había dicho uno de los jueces federales que querían cerrar a toda costa la causa del correo, que el gobierno había mandado sus emisarios a decir, por favor, terminemos con la causa del correo, sobre todo con la instancia penal. Después sigue la discusión en la instancia civil, ustedes recuerdan cómo es la historia, el correo argentino era del Grupo Macri, el Grupo Macri dejó de pagar el canon, cuando viene el kirchnerismo se lo expropia, y después nunca pagaban. Hay que decir también que el kirchnerismo estuvo lento y nunca le ejecutó la deuda. Y sin embargo esto corrió hasta que cuando gana Macri pasaron 2 cosas. Querían pagar una miseria y además le iniciaron un juicio al Estado. Este escándalo fue lo que detonó en su momento que Macri tuviera que recular en chancletas, pedir disculpas, dar marcha atrás. Pero así todo, el juez Lijo llevaba una causa en la cual estaban procesados el ministro de Defensa, que era ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y un par de muchachos que habían hecho lo imposible para quedar bien con el jefe Macri. Bueno, fueron a la Cámara Federal y dijeron, no, terminemos con la causa esta, cerrémosla. Y la Cámara, aún con los camaristas más oficialistas, dijo, no, sigan investigando, la causa no se cierra. El otro caso fue el caso todavía más increíble. Ustedes habrán escuchado hablar de la empresa Odebrecht, la empresa más coimera de América Latina, es la empresa de grandes obras públicas brasileña por la cual está preso desde Lula para abajo por los coletazos de la corrupción de Odebrecht en Brasil. Hay tipos que tienen causas, condena por 99 años de tanta coima que cobraron en la causa Odebrecht. Bueno, hay presos en Perú, hay presos en Ecuador, hay presos en Brasil, por supuesto. En la Argentina no se enteraron. Entonces, una de las causas que tiene que ver con Odebrecht, que es el soterramiento del Sarmiento, había solamente funcionarios coimeros, no había coimeadores. Se ve que el juez que instruyó esto, no sé, pensó que alguien no se iba a dar cuenta, digamos, el juez Martínez Di Giorgi, que elevó la causa, dijo, procesó solo a los funcionarios, gente de debido, el Ministerio de Planificación, y a los que tenían, los que habían pagado, que era nada menos que el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, y el increíble lobista que está en todas, Corcho Rodríguez, ustedes recuerdan, el que era el socio de Galimberti, el que estuvo en el quilombo del Padre Gracia, el programa de Susana, bueno, ese mismo era el lobista de Odebrecht en la Argentina. Dicen que aparece, en los códigos internos de los correos de Odebrecht, aparecía con el nombre Corcho, pero en portugués, aparecía que le mandaban plata a la Argentina. Esto es lo que se está investigando y lo que viene de los documentos en Brasil. En Argentina no. Odebrecht era el único lugar donde no le encontraban nada. Coimió a todo el mundo en toda América Latina. Hubo sentencia en todos lados, menos en Argentina, que los tipos de Odebrecht y los socios de Odebrecht, como Ángelo Calcaterra, no iban a ser procesados. La Cámara, incluso los camaristas oficialistas, ¿qué fue lo que dijeron? No, señor, vaya todo para atrás, desprocesen a los funcionarios, pero vuelvan a investigar a los empresarios. Vale decir, vuelvan a investigar todo porque esto es de sentido común. Odebrecht es la empresa más coimera de América Latina. Algo debería pasar en la Argentina. Estas cosas son las que demuestran que algo se está moviendo en Comodoro Pi, que el péndulo se va moviendo. Cuando uno va a Comodoro Pi a preguntar, che, ¿qué va a pasar con los jueces? Los más chismosos, y les aseguro que los jueces cuando están en privado son muy graciosos y muy chismosos, te dicen, mira, acá estamos divididos en 2 grupos. Los vamos viendo, ¿sí? Los B corta, y los otros, a ver si tenía una placa muy divertida acá, ahí está. Los jueces oficialistas, que son los BR, los vamos rajando, ¿sí? Estos son los vamos viendo. Estos son los vamos rajando. Vamos a los vamos viendo, ¿sí? Ariel Lijo, ¿sí? Canicoba Corral, que hoy salió a cruzar fuertemente a Germán Garabano. Germán Garabano, el ministro de Justicia, todo el mundo le tenía miedo, iba, operaba, amenazaba a los jueces. Piensen que fue
a la Cámara Federal de Mar del Plata a decirle a los camaristas que supervisan a Alejo Ramos Padilla, a decirle que terminen, que manden la causa de todo lo que tiene que ver con Stornelli, con Marcelo D'Alessio, con todo lo que se está investigando ya, que la mandaran para Comodoro Pi. Y los camaristas no le dieron pelota, pero fue el propio ministro de Justicia a decir esto. Marcelo Martínez Di Giorgi, Sebastián Casanello. Sebastián Casanello es uno de los pocos jueces que resistió las presiones que le decían procese a Cristina por lavado de dinero, indague a Cristina por lavado de dinero en la causa Lázaro Báez. Procesó a Lázaro Báez, pero no fue nunca contra Cristina, pese a que se lo pedían. Daniel Rafecas lo quisieron echar con juicio político. ¿Por qué? Simplemente por decir que no había delito en la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Acuérdense, o sea, por decir lo elemental, por decir que el jefe de Interpol nunca había levantado las cédulas rojas, o decía el pedido de detención de los iraníes, por decir lo elemental, y por decir que no había delito, lo quisieron echar a patada, le quisieron hacer un juicio político. Bueno, es otro de los que quedó. Luis Rodríguez y Alejandro Slócar. Alejandro Slócar es un hombre muy vinculado con Alberto. Esta es la otra cosa interesante. Alberto Fernández es un hombre que conoce perfectamente Comodoro Pi. Conoce a los jueces, algunos de esos jueces eran sus amigos y sus discípulos. Slócar es uno de ellos. Otro de los discípulos es justamente Rafecas, un juez que entró en los comienzos del kirchnerismo y un hombre muy vinculado a Alberto Fernández. Pero el otro de los vinculados a Alberto Fernández, que fue miembro de su cátedra, está entre los vamos rajando, está entre los otros, entre los que están pensando la salida o la jubilación, y es Julián Ercolini. Julián Ercolini es un juez que se convirtió en uno, no Bonadío ya es una especie de militante del gobierno. Julián Ercolini es uno de los jueces que tuvo y que hizo las cosas y que hizo bien los deberes para el gobierno en todas las causas que le tocaron. Tanto que agarró incluso, y sin encontrar ninguna prueba consistente, salvo una pericia de gendarmería, mantuvo abierto y caratuló la muerte del fiscal Nisman como asesinato. Ahora bien, se metió una telaraña que 3 años después de haber dicho que era un asesinato, no avanzó nada, no logró probar nada y ahí quedó estancada la causa, porque así parece que es el negocio en la causa Nisman. Lo interesante es mantenerla abierta y mantenerla en un enigma y no terminar de cerrarla y decir, bueno, fue un suicidio, hay prueba de que fue un asesinato, o hacer algo. Lo interesante de esa causa, como así se usan políticamente las cosas en la Argentina, no es llegar a la verdad y meter un culpable y condenar a alguien. Lo que les gusta es tenerlas abiertas para que siga la polémica y se pueda seguir discutiendo de esto. Estos son los que están, los vamos rajando. Algunos, como Bonadío, ya iniciaron los trámites de jubilación. Hay que ver si después la toman. Pero Bonadío, si efectivamente pierde Macri, es uno de los que está pensando en irse. Claro, Bonadío tiene un montón de causas abiertas y este es el otro problema. ¿Qué va a pasar con las causas de corrupción del kirchnerismo, las causas que están abiertas? Varias las tiene Bonadío. ¿Vendrá otro juez? Porque Bonadío no se las puede llevar a la casa. Las puede mandar a juicio oral, las puede terminar de instruir. Pero ¿qué va a pasar con las causas que tiene Bonadío? Martín Irursun, el hombre de la famosa doctrina Irursun, otro de los que inició el trámite jubilatorio para estar a tiro, si se le complica la cosa, poder irse. Es Stornelli, este es el más complicado. Porque ahora, hasta el propio jefe de los fiscales se está diciendo, bueno, macho, se te acabó el tiempo, es hora de que vayas a declarar a Dolores. Ya van 9 citaciones que Stornelli no se presenta a declarar. A todos nosotros, a la segunda citación que nos vamos, nos agarran, nos llevan del forro del pantalón y nos ponen a declarar. Un fiscal que debería respetar la justicia no se presenta, ni disfrazado de gaucho, va a declarar a Dolores. Julián Ercolini es el que yo les decía, que tiene además la causa, que instruyó la causa de la obra pública contra Cristina. Y, o sea que es uno de los que hizo bien los deberes para el gobierno. ¿Qué va a pasar? Se peleó con Alberto Fernández, pero se peleó a muerte. Esto lo sé porque me lo cuentan ahí en Comodoro Pi. Se peleó a muerte con Alberto Fernández el año pasado por la causa Oil Combustible. Esa causa que tiene que ver con Cristóbal López, con Fabián de Sousa, son los dueños de C5N, pero también de la empresa petrolera Oil Combustible, que virtualmente se la remataron, está ahora en juicio oral. Y ahí está Echegaray, por ejemplo, que era otro de los acusados, el titular de la FIP, intentando dar vuelta y diciendo que el gobierno directamente, cuando entró a la FIP, buscó llevar a la empresa Oil Combustibles a la quiebra. El que instruyó la causa fue Ercolini. Los hermanos Maíquez, hay 2 hermanos Maíquez que están en diferentes puestos, los trajeron por... Así funcionaba el macrismo en la justicia. Utilizaba un sistema de transferencia. Había un juez amigo en la ciudad, decían, bueno, este juez amigo lo ponemos en un cargo en una Cámara Federal. Lo pasamos para allá.
Y después, como manejaban el Consejo de la Magistratura, ahí quedaban. Y así hubo varios jueces que entraron por sistema de transferencia. Juan Carlos Geminiani es un juez de la Casación que ahora tiene que enfrentar una causa por haber encerrado a una empleada, una causa por violencia de género, otro de los que pidió la jubilación, y Servini de Cubría, que siempre es enigmático lo que va a hacer Servini de Cubría, pero claro, muchos peronistas se acuerdan que Servini de Cubría hace menos de un año mandó intervenir al Partido Justicialista. Ustedes imagínense el escándalo que sería en cualquier país normal que una jueza mande intervenir al principal partido de la oposición. Mandó intervenir al principal partido de la oposición y después alguien se dio cuenta en la Cámara Nacional Electoral que era un disparate y le dijo, no, doña, esto no va, no puede hacer esto. La otra cosa que se preguntan todos es qué va a hacer Alberto Fernández con los presos, los que desde el kirchnerismo dicen son presos políticos y desde el macrismo dicen, bueno, son la muestra de la corrupción. ¿Qué va a pasar con los presos? Y ahí es donde lo que a mí me cuentan es que los que puedan apelar, los que tengan una instancia para apelar, que apelen y que se las vayan rebuscando en las apelaciones, pero que suelta de presos así no va a haber. Y después queda la perla del gran quilombo, que es la causa de los cuadernos, que es la causa más complicada. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Cómo van a hacer para... ¿Qué va a pasar con la causa de cuadernos? Bonadío ya la mandó a juicio oral. Pero los testimonios valen. Esos testimonios no fueron grabados. Como dice, los testimonios de los arrepentidos no fueron grabados. Pero están los arrepentidos. ¿Los arrepentidos volverán a decir lo que dijeron? ¿O ahora se arrepentirán de haberse arrepentido? Ahí la cuestión yo creo que va a seguir escalando hasta que en algún momento alguna instancia superior diga si las pruebas valen. No están los cuadernos, están las fotocopias, pero está el arrepentido Centeno que dice, sí, esos cuadernos existieron, eran míos. No aparece la plata, pero están los arrepentidos que dicen que sí pagaron. ¿Qué va a pasar con esa causa? Todas las demás causas van a juicio oral y ahí se va a discutir mucho. En la causa cuadernos es la causa donde hay arrepentidos. Esos arrepentidos, ese testimonio, ¿va a valer como para que siga adelante? Y después están los que en su momento eran bastante enemigos de Alberto y hoy da la casualidad que están presos. Todo lo del esquema debido. Los enfrentamientos en momentos, el primer kirchnerismo entre Alberto Fernández y Debido eran históricos. Era la principal interna que había en el gabinete de Néstor Kirchner, los albertistas contra los devidistas. Alberto va a mover un dedo para sacar a tipos como Debido, como José López de la jaula. Esto es difícil de ver. Me parece que ahí lo que va a pasar es que les dirán apelen y arréglense. Pero el que la tiene complicada, si no es reelecto, va a ser Mauricio Macri. Porque ahí tiene tres causas fundamentales que lo tienen muy complicado, que le van directo a su familia. La del correo, que yo les hablaba. La de los parques eólicos, un negocio divino, muchachos. En un toma y daca y con empresas fantasmas, compraron y vendieron parques eólicos y se ganaron 48 millones de dólares. Yo quiero hacer negocio así. Nada más que armaron unas empresas fantasmas, conociendo desde adentro cómo funcionaban las cosas, y se compraron y vendieron. Y no es que querían explotar los parques eólicos, porque me dijeran, bueno, querían un parque eólico para sacar ganancias explotando ese parque. No, lo querían comprar y vender como quien compra un negocio, como quien compra un lote, lo compra y lo revende. Y hicieron 48 millones de dólares en menos de 3 meses. Y eso era el Grupo Macri. Y aparecían contadores del Grupo Macri. O sea que ahí va a haber algún grado de quilombo. Y después otra, que también lleva directo a la familia Macri, que es la Autopista del Sol. Fue un manejo muy extraño por el cual la Autopista del Sol, sabiendo que Macri iba a ser presidente, inicia un juicio. Y entonces, inicia un juicio al Estado en el CIADI. Hasta ahora nunca había iniciado un juicio. Cuando se entera que Macri iba a ser presidente, mete un juicio al CIADI por el momento en el cual se habían especificado las tarifas, hacía como 15 años. Y entonces el gobierno, sin siquiera discutirlo, dice, sí, es verdad, esta pobre gente fueron damnificados, tienen un juicio y les empieza a reconocer una deuda, mejora la cotización, aumenta los peajes, mejoran las acciones y ahí ¿qué hacen? Venden y se deshacen de Autopista del Sol, haciendo que una ganancia de varios millones de dólares. Estas son las cosas que ahora, cuando cambie el péndulo, cuando el péndulo vaya para el otro lado, va a pasar lo que pasó cuando perdió el kirchnerismo. Los jueces se van a dar vuelta y al que perdió le van a decir, venga para acá. Usted es el que era el presidente, pero ahora tiene muchos intereses y muchas cosas, muchas explicaciones porque favoreció su grupo de familia. Venga, nos debe algunas explicaciones. Cambio de rumbo, cambio de tiempos, cambia el péndulo. Bienvenidos. Esto es GPS.